Hola, ¿cómo están todos y todas? Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de A Fondo. Este espacio que sirve para dar a conocer a la población temas de realidad nacional, académicos, científicos y culturales. Hoy haremos memoria de uno de los acontecimientos que han marcado la vida de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se trata de la autonomía, la cual le fue otorgada por una junta militar en 1957. El 15 de octubre de cada año, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras conmemora un año más de haber conquistado su autonomía. Una lucha que se le debe a valientes estudiantes que en 1957 decidieron salir a las calles a exigir esa independencia para la máxima casa de estudios superiores. La lucha de los movimientos estudiantiles continuó hasta la conquista de la autonomía de la UNAM, la cual fue otorgada por la Junta Militar del Gobierno que propinó el golpe de Estado a Julio Lozano Díaz, cuyo triunvirato estaba integrado por Héctor Caraccioli, Roberto Gálvez y Roque Rodríguez Herrera. En dicho movimiento se encontraban los dirigentes estudiantiles Jorge Arturo Reina, José Lardizábal, Alfonso Lacayo, Ernesto Fiallos, José Sarmiento, Rolando Valerio, Norma Chavarría, Aníbal Delgado y Leovigildo Betancur, quienes apoyaron las luchas de los trabajadores, la democracia y la autonomía de la educación superior en Honduras. Pero la lucha no murió ahí, ya que también se tuvo que pelear para que se le asignara a la UNA un presupuesto, el cual es del 6%, así como una ley orgánica que le permitiera desarrollar una educación basada en el pluralismo ideológico, la libertad plena de cátedra, estudio, investigación y de vinculación de la universidad con la sociedad, así como la gestión y administración de sus propios recursos. Para abordar este tema hemos invitado al doctor Rolando Sierra, quien es historiador y también director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que actualmente está en la Universidad Flaxo, Honduras. Doctor, le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos ayude a recordar un poco lo que fue ese logro para lo que ahora conocemos como Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido. Gracias. Creo que es algo muy importante, no solo para la historia misma de la universidad, al haber logrado la autonomía, es un hito fundamental, sino también para la historia del país. Realmente desde 1957 para acá, la relación entre la universidad, el Estado y la sociedad ha sido una relación muy importante que ha tenido diferentes etapas, de tal manera que el hito de 1957, que la universidad haya pasado de una universidad nacional a una universidad autónoma de Honduras, es un hito fundamental dentro de la misma institución y para la sociedad hondureña también. ¿Cómo se conocía entonces antes de este proceso de la autonomía a nuestra universidad? ¿Como Universidad Nacional de Honduras? Como Universidad Nacional de Honduras, sí, sí. Que estaba prácticamente hasta ese entonces prácticamente coordinada, digamos, dirigida desde el Estado, también desde el Ministerio de Educación. No se había creado como tal una instancia, un Consejo Superior de Educación, y por eso es que cuando la universidad logra también la autonomía, logra también ser la instancia prácticamente como un Ministerio de Educación Superior en el país. No ha sido una etapa fácil para nuestra universidad. Desde sus inicios, bueno, sabemos según la historia que primero estuvo en un lugar, luego en otro. Fue bien difícil llegar o recorrer todo este camino que ahora es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No, definitivamente, por eso realmente uno de los logros más importantes de la autonomía y un fruto de la autonomía universitaria es el proceso de consolidación que tiene la universidad, tanto en su infraestructura como el hecho de establecerse ya en un predio y en un predio con todas las condiciones para desarrollar la infraestructura para una universidad a la altura de los tiempos, una universidad que pudiera desarrollar la ciencia, la investigación, la docencia, el poder desarrollar las diferentes instancias académicas
Sabemos que hasta prácticamente la década de los 60 la universidad desde sus orígenes funcionó en varios lugares, desde lo que fue el cuartel San Francisco, en lo que hoy se conoce como cuartel San Francisco, en entonces convento San Francisco, el convento de la Merced, que actualmente está, que también lo dirige la universidad. También estuvo en lo que hoy es el Centro de Arte y Cultura de la Universidad en Comayagüela, que ahí funcionó el Ministerio del Trabajo. Pero en la década de los 60, gracias a la visión de rectores como el ingeniero Arturo Quesada, tuvieron la idea de que la universidad, ya como una universidad autónoma y bajo su propio gobierno, tener un plan ya de desarrollo como tal de la universidad, y en ese plan de desarrollo se concibió la compra, la adquisición de un terreno y empezar la construcción como tal de los edificios que hoy se tienen en la universidad, y que en estos últimos también, hay que decirlo, años, bajo la rectoría de la doctora Julieta Castellanos, ha tenido la universidad todo un impulso en el desarrollo físico, en el desarrollo de la infraestructura, como también en el desarrollo de la investigación y nuevos programas, y así como nuevas carreras también que tiene la universidad en las diferentes áreas. ¿Qué influenció para lograr esa autonomía? Está la huelga del 54, que en esos tiempos fueron tiempos bastante difíciles para el gobierno de ese entonces. Se logra empoderar un poco más a la población. Luego, después de lo del 54, pues está lo de la autonomía en el 57. En esos tiempos también venían voces desde el sur, como la Universidad de Córdoba también. Cuéntanos un poco ese aspecto. Bueno, yo creo que hay un contexto en general a nivel mundial. Después de la década de los 40, sabemos que en el año 45 prácticamente se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo empieza a cambiar, hablamos del mundo de la posguerra, y especialmente en América Latina. Con la creación de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, pues nuevas propuestas y visiones del desarrollo se empiezan a debatir en el continente, y en general entonces el mundo, surgen las instituciones de Bretton Woods, digamos lo que hoy conocemos como las instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y así una serie de instituciones que van a marcar el rumbo de América Latina. Y hay una nueva visión del desarrollo después del 45, el papel en donde los estados se conciben a sí mismos como estados que intervienen en el desarrollo económico, y es toda la visión del Estado desarrollista. Y en esta visión del Estado desarrollista tiene sus repercusiones en Honduras. Es así que Honduras había vivido desde 1933 a 1949 prácticamente una dictadura de largo tiempo, y en el año 49 llega al gobierno la figura de Juan Manuel Gálvez, y Juan Manuel Gálvez va a ser un actor fundamental en el proceso de constitución como tal del Estado moderno en el país, y es el que promueve este Estado desarrollista, en donde el Estado por vez primera en Honduras cuenta con un Banco Central, un Banco Nacional de Fomento, una serie de instituciones, y incluso ya en el gobierno de Juan Manuel Gálvez vemos la importancia también que se le empieza a dar a la universidad. No es casual que en la década de los 50 una de las carreras que ha tenido gran desarrollo en la universidad, la carrera de economía, digamos, se impulsa dentro de en ese entonces Universidad Nacional, pero ya eran momentos que venían generándose de cambios, de reformas, tanto en el Estado como en la sociedad, y particularmente de la sociedad, digamos. Sabemos que Honduras históricamente, desde inicios del siglo XX, se caracterizó por una historia económica del enclave, especialmente por el enclave minero y el enclave bananero, y es en el marco de este enclave el desarrollo de las compañías norteamericanas en la costa norte, en las plantaciones bananeras, que se va desde las décadas anteriores, prácticamente desde la década de los 20, conformando todo lo que es el movimiento obrero en Honduras,
y que el gran acontecimiento será la huelga de 1954, que es un acontecimiento sin precedentes en la historia del país y que marcará definitivamente la historia de Honduras. Después de 1954 se da la conformación del movimiento obrero y sindical, es un despertar de sectores de la sociedad y que, dado el impacto de esos más de 60 días que se estuvo en huelga, que diversos sectores y actores estuvieron atentos a este acontecer y fue un llamado de atención para la clase política del momento, para los sectores económicos, tanto también para la comunidad internacional. El mundo venía cambiando en la década de los 40, en la década de los 50, y todos estos cambios son los que de alguna manera van a influir también en las autoridades universitarias de entonces y especialmente en el movimiento estudiantil. La FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, que había sido creada desde la década de los 20 bajo el espíritu de la reforma universitaria que se había dado en la ciudad de Córdoba, Argentina, en 1918, donde se plantea por primera vez la necesidad de la autonomía para las universidades, especialmente la autonomía académica y la autonomía también económica. Esto viene a Honduras y es recepcionado, digamos, por jóvenes estudiantes, como el caso del entonces estudiante licenciado Jorge Arturo Reina, que después fue rector de esta casa de estudios, y él y otro grupo de estudiantes van a empezar a hacer planteamientos ya desde la década desde 1954 prácticamente, a raíz de toda la huelga del 54. No obstante, en ese entonces se dio una crisis política. En el año 54 ya había salido Juan Manuel Gálvez de la presidencia de la República, había quedado el vicepresidente don Julio Lozano. Don Julio Lozano tuvo un intento de continuismo y fue así que en el año 57 por primera vez los militares, un triunviro de militares, decide dar un golpe de Estado para retornar el país a la democracia, y es en este contexto también del golpe de Estado y del gobierno militar que ven y escuchan también las demandas de diferentes sectores sociales y especialmente las demandas de los sectores estudiantiles de la FEU. Y ese proyecto que del 54-55 se había presentado ya por estudiantes y por sectores de la universidad en perspectiva de lograr una autonomía, es que en octubre de 1957 se da el decreto que se establece la autonomía de la universidad por parte del gobierno militar, de los militares, que en ese momento los representantes eran el ingeniero Palmes Carracciole, el coronel Roberto Gálvez, Roberto Gálvez, sí, Roque Rodríguez, y Roque Rodríguez, sí, que Roberto Gálvez era sobrino de Juan Manuel Gálvez, sí. Ah, ya. Perdón, hijo de Juan. Hijo. Sí, perdón, Roberto sí, Gálvez, hijo de... sí. Ah, ok. Sí. ¿Cuándo cree usted que nace en sí este espíritu en los jóvenes estudiantes universitarios que en ese entonces conformaban la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras? ¿Cuándo cree usted que nace ese espíritu y ese ideal por darle una autonomía a la universidad? Yo creo que la gran fuerza, el gran empuje, de acuerdo a lo que uno puede leer en los diarios de la época y en los libros que se han escrito sobre esta temática, así como conversaciones con algunos de los protagonistas, realmente el gran impulso fue a partir de la huelga del 54, y también hay que decirlo que a lo largo de la década de los 40 y a lo largo de la década de los 50 venía ya todo este movimiento desde 1918 de autonomía de las universidades en América Latina. Centroamérica, hay que decir que Centroamérica prácticamente en la década de los 40 y todavía a inicios de los 50 habían gobiernos dictatoriales en la región, y es la última región en América Latina en donde todas estas iniciativas, digamos, de autonomía van a ser prácticamente los últimos países en que logran la autonomía.
pero esto venía siendo recogido, digamos, por los estudiantes, ya sea por participación en congresos latinoamericanos de estudiantes, en congresos universitarios. Todas estas ideas estaban ahí en ebullición, digamos, dentro del continente, y Honduras, por haber vivido este periodo largo de dictadura, no se lograron tener estos avances, pero las ideas estaban planteadas prácticamente ya, si uno puede ver, desde la década de los 30, pero con más fuerza, sobre todo después de la huelga del 54. Doctor, a mí me llama mucho la atención el hecho de que esto se haya logrado justo cuando una junta militar estaba en el poder. Era que los militares en ese tiempo, como usted ya señalaba, pues era la primera vez que los militares tomaban el poder, o al menos durante ya esta época postmoderna. ¿Era que no tenían el suficiente poder, o qué era lo que pasaba? ¿O estos jóvenes estudiantes eran valientes y no le tuvieron miedo a ninguna de estas situaciones? Porque en ese tiempo no se escuchaba hablar de derechos humanos y otra serie de cosas que hoy escuchamos. Bueno, yo creo que en primer lugar estaban muy en boga las ideas democráticas en el país. Hay que recordar que la dictadura termina en el 49, pero con el gobierno de Juan Manuel Gálvez se da una reapertura democrática en el país, y la idea de la democracia estaba muy, muy fuerte, la idea de la participación, y creo que es en ese contexto que los estudiantes, digamos, tienen la valentía y tienen una visión de derechos y esta voluntad, digamos, de participar y de asumir la responsabilidad en torno a los cambios en la universidad y lograr una universidad autónoma. Pero también hay que decir que en ese entonces, por lo menos lo que se ha estudiado hasta ahora, el golpe de Estado que da la Junta Militar, en ese sentido tenía un golpe de Estado más para restituir la democracia. Más democrático, no para que los militares instalarse como tal en el poder. Fue así que justamente, más bien por este golpe de Estado, que ya se habían practicado elecciones en 1956 y que las había ganado Ramón Videla Morales, es que los militares más bien prácticamente, digamos, es así que Videla Morales logra llegar al poder, digamos, es decir, como una restitución, digamos, que hacen los gobiernos militares. Entonces no era en ese momento un golpe de Estado para instalarse los militares en el poder, como sí fue ya posteriormente a partir del golpe de Estado de 1963, en donde Osvaldo López Arellano da el golpe de Estado a Ramón Videla Morales en 1963, continúa, luego hay una vuelta a la democracia donde él es el candidato, logra el gobierno, digamos, del 65 al 69, 70, y nuevamente los militares vuelven a dar un golpe de Estado en el año 72 y prácticamente hasta el año 81. Sí. Hasta la restitución democrática en 1981. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Continuamos abordando con el doctor Rolando Sierra este tema relacionado a la autonomía, esa parte histórica, el camino que ha tocado recorrer a lo que ahora conocemos como Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Usted no nos cambie, que ya regresamos. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos, mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los
me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó. ¿Quién es? Una entrevista que en el diario El Cronista de 1957, del 4 de febrero, se le hizo al entonces bachiller Jorge Arturo Reina, y él decía: con la autonomía vamos a asistir al entierro de la vieja universidad y al nacimiento de una nueva. Creo que esta frase contiene mucho de lo que precisamente era y se buscaba en el proyecto de la autonomía universitaria, que por un lado buscaba la autonomía, es decir, la autonomía ya de una universidad con su gobierno propio, con la capacidad de autogobierno, de dirigirse a sí misma, pero esta capacidad de autogobierno, en aquel entonces también una de las luchas principales fue lograr la paridad estudiantil, es decir, la autonomía frente a de la universidad con su capacidad de autogobierno, la autonomía financiera, económica, la autonomía académica, pero también se planteaba el tema de la paridad estudiantil y cómo generar también una universidad de oportunidades. Y en ese sentido creo que la frase del bachiller Jorge Arturo Reina en ese entonces es una frase que da cuenta del proceso histórico de la universidad. La universidad como tal tiene otro momento histórico a partir de la autonomía, se constituye y se fortalece como una institución como tal, prácticamente hasta la década de los 50. Es una universidad que se mantuvo bajo los grandes lineamientos de lo que fue el cambio que hubo con la reforma liberal durante el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Se cerró la universidad y se reabrió la universidad, pero ya la universidad bajo una concepción de educación superior, y en donde se establecieron principalmente tres grandes facultades: la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias e Ingeniería y la Facultad de Medicina. Y esto fue prácticamente lo que se mantuvo hasta la década de los 50. Pero ya con la reforma, con la autonomía universitaria, la universidad empieza a tener sus propios planes estratégicos, su propio plan de desarrollo, y es una historia también de una universidad, también como lo planteó en su momento en esa misma entrevista el licenciado Jorge Arturo Reina y los rectores de la época, que querían una universidad más cercana a la sociedad y una universidad como lo dijera el mismo licenciado Jorge Arturo Reina en esa entrevista, que fuera la locomotora del desarrollo nacional, es decir, una universidad con un liderazgo, con una capacidad de generar ciencia, de generar debate y de generar propuestas para el desarrollo nacional. Este fue el proyecto, pero en la historia de la universidad, y como usted muy bien lo apunta, también esto se da en el marco, también hay que decirlo, en el país en el marco, posteriormente vienen los gobiernos militares, de debates ideológicos, de debates políticos, de diferentes fuerzas políticas queriendo intervenir en la universidad, ya sean los partidos políticos tradicionales, ya sean los mismos militares. Y esto va a llevar a una serie de encuentros y desencuentros, digamos, dentro de la comunidad universitaria, y a tener periodos de mayor desarrollo y periodos de retraso en el desarrollo. Hay deudas, digamos, que la universidad tiene con la sociedad hondureña, y deudas que considero que desde el presente de alguna manera se le están retribuyendo esas deudas, digamos, a la sociedad hondureña. La universidad tuvo haber crecido más rápidamente, logró pasar de un 3% del presupuesto nacional, que es cuando se da la autonomía, a en la década de los 80 lograr el 6%, y esto tenía que traducirse en mejor desarrollo y fortalecimiento institucional, desarrollo de su infraestructura, un proceso que fue hasta cierto punto relegado en diferentes momentos y que ha sido retomado
en los últimos tiempos. Y que eso también significó una pelea para, para poder obtener ese 6% del presupuesto. No, definitivamente. Esto fue así como el logro de la autonomía universitaria. Fue a través de la participación, especialmente de y las demandas de los estudiantes que estuvieron también en las calles, aunque aquí hay que decir que hay una historiografía. Algunos dicen que analizan este proceso, que fue un proceso hasta cierto punto tranquilo, el logro de la autonomía. Para otros refieren a una realmente intensa actividad y a una demanda y a un movimiento social que tuvo que... La autonomía es una conquista, en realidad no es una dádiva. Y también toda la movilización porque la universidad lograra el 6% en la década de los 80. Realmente tuvimos una universidad en las calles y una universidad también con diversas propuestas para el desarrollo nacional, es decir, una universidad que no solamente quería el 6% del presupuesto, sino una universidad también que quería contribuir al desarrollo del país. ¿Existen datos de cuántos estudiantes eran más o menos en 1957 que tenía la universidad? Sí, sí existen. Prácticamente era una población muy reducida. Estamos hablando, creo que todavía para esa época, no creo que se llegara a cerca de los 1000 estudiantes. Y hoy en día sabemos que la Universidad Nacional es la universidad más grande, la universidad pública, y entre las universidades, tanto públicas y privadas, la más grande del país. La universidad tiene el 40% de todas las estudiantes de educación superior del país, y una universidad con presencia nacional prácticamente en todas las regiones del país. Pero era un número significativo, tomando en cuenta que Tegucigalpa en esa ocasión era una población alrededor de los 100.000 habitantes, ¿no? No, sí, claro, y por supuesto que venía gente de todo Honduras. Prácticamente era la única instancia, digamos, para la educación superior. Pero hay que recordar también que para ese entonces Honduras era un país con altos niveles de analfabetismo. De la década de los 50 estamos hablando cerca del 65-70% de analfabetismo, con escasas oportunidades en la educación para la educación media, escasas oportunidades también para la educación primaria. Estamos hablando que para la década de los 50, 70 apenas habían aquí en el país cerca de 10 colegios públicos para todo el país. Por lo tanto, las oportunidades eran muy reducidas para la población, y por lo cual también quien tenía las posibilidades de llegar a la universidad era un número bastante reducido. No era una universidad totalmente abierta, digamos, y una universidad con oportunidades para el pueblo, que creo que ese ha sido uno de las... con el logro de la autonomía, esa ha sido una de las búsquedas, digamos, de la universidad, de ser una universidad para todos y todas en Honduras. Me llama mucho la atención que historiadores califican al movimiento que otorgó la autonomía de la universidad como libertario, sin rasgos políticos, ni religiosos, ni sociales, facultado para organizarse bajo sus propias leyes, reglamentos y elegir internamente sus propias autoridades dentro de una conformación democrática. Sí. Bueno, que al sol de hoy, bueno, en comparación a esos tiempos a como lo hacemos ahora, pues yo creo que es difícil, ¿no? Sí. Porque ahora todo lo politizamos o todo lo metemos bajo el tema de la religión. Sí, yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas y las grandes lecciones de todo este movimiento en torno al logro de la autonomía universitaria. Creo que la autonomía se dio porque hubo el consenso, en primer lugar, de diferentes profesionales, el consenso el rector de la época con los estudiantes, el consenso de estudiantes que venían y provenían de diferentes tradiciones y partidos políticos, pero sí hubo ese consenso y esa unidad que era fundamental el logro de la autonomía universitaria
para el desarrollo de la universidad misma en el país, de tener una universidad conforme a los tiempos, conforme a cómo había cambiado la historia de las universidades en el mundo y en América Latina, y en ese momento tenía que haber lo que hoy día llamamos una ética de los mínimos, es decir, una ética mínima, es decir, en donde hay momentos que es necesario supeditar, digamos, nuestras creencias, supeditar nuestras ideologías, supeditar nuestras posiciones en función de un proyecto común, y creo que esa es lo que lograron tanto los universitarios como los estudiantes universitarios como las autoridades universitarias de ese momento, y hay que decirlo también como la misma junta militar, que vieron la necesidad de este cambio en la sociedad y de poner una universidad a la altura. Así es importante señalar que la autonomía brinda la facultad y la capacidad para elegir sin injerencia política sus propias autoridades, emitir las normas reglamentarias y la formulación de las políticas en relación con el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, entre otras atribuciones que se logran a través de la autonomía. Seguimos conversando en un instante más con el doctor Rolando Sierra sobre este tema. Es muy interesante conocer lo que ocurrió antes de lograrse este gran logro, valga la redundancia, de lograrse este hito en la universidad, lo que ahora conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Usted no nos cambie, que un momento regresamos. ¿Sabes por qué son tantos los hondureños que quieren emigrar de nuestro país? En Honduras existen más de 100 bandas criminales. Nuestros niños y jóvenes son reclutados por estas maras y pandillas. Más del 85% de la droga pasa por Honduras. La violencia ha aumentado en los últimos 7 años y solo en los primeros 3 meses del 2014, más de 300 jóvenes fueron asesinados. Ante esta realidad y para evitar que más hondureños se vayan, exigimos más seguridad. #exigimos más seguridad. Este es un mensaje de la Alianza por la Paz y la Justicia. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, una pregunta que me parece muy interesante es: ¿cómo eran los estudiantes de la década del 70, de la década del 80? ¿Qué ocurría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en esos tiempos que fueron tan difíciles para nuestro país? Porque sabemos que la universidad, sus estudiantes jugaron un papel importante en la vida de nuestro país durante esas 2 décadas específicamente. Bueno, cuando hablamos que la universidad como institución realmente tiene un protagonismo muy significativo dentro, que se convierte en un actor fundamental tanto del proceso social, político y de desarrollo del país, estamos hablando también de todos los actores al interior de la universidad, tanto las autoridades, los maestros y especialmente los estudiantes. Hay que decir que los estudiantes influyeron mucho a finales de la década de los 60, justamente inicios de los 70, incluso hasta cambios de rectores. Los estudiantes también van a estar muy ligados a los procesos de movimientos sociales, de movimientos políticos que va viviendo la región latinoamericana. Hay que recordar que la región latinoamericana desde la década de los 50 y especialmente de la década de los 60 es una región que se caracteriza por el desarrollo de diversos movimientos político-militares, por cambios políticos significativos, y los estudiantes de Honduras al interior de la universidad entran en un proceso organizativo. No es casual que en estas décadas se funde el FRU, el Frente de Reforma Universitaria, lo que hoy también es el FUD, y luego otros movimientos estudiantiles al interior de la universidad. Y los estudiantes en su momento van a tener la capacidad
no solo la capacidad, sino también la visión, diría yo, de, por un lado, hacer los acuerdos y las alianzas estratégicas con las autoridades universitarias en función de demandas y de propuestas de la universidad en relación al país, pero también van a tener los estudiantes la capacidad también de visualizar las reformas y cambios reales dentro de la universidad, dentro de la misma universidad. Pero no se puede, la década de los 60, la década de los 70, es la emergencia también de este nuevo actor social en Honduras, como han sido los movimientos estudiantiles, tanto a nivel de la universidad como también a nivel de la educación secundaria. Entonces, lo que quiero decir que este proceso, digamos, de que la universidad con la autonomía logra convertirse en un actor es en buena medida también por el papel activo, por la capacidad que tienen los mismos estudiantes y la capacidad de convertir y de generar también un movimiento estudiantil hacia lo interno de la universidad y hacia demandas de cambio hacia el país, y luego un movimiento estudiantil muy ligado a las tendencias y a los movimientos también que se estaban dando en Centroamérica y en América Latina. Y por eso la historia de la universidad también, especialmente en la década de los 70, la historia de la universidad registra también hechos conflictivos, la muerte de dirigentes estudiantiles prácticamente hasta la década de los 80, porque precisamente la universidad se convierte en ese espacio de pensamiento crítico en relación a la sociedad y también como un espacio también de pensamiento propositivo. ¿Han habido intenciones de quitarles autonomía a nuestra universidad? Bueno, nunca así como no se registran hasta ahora, digamos, hechos concretos, o sea, o manifestaciones así públicas, digamos, ni en los gobiernos militares, digamos, porque prácticamente la autonomía era un logro, digamos, de los gobiernos militares, por lo menos no se registran abiertamente así intentos de quitarle la autonomía. Creo que hay que decirlo, en la década de los 60, 70, realmente el proyecto de autonomía logró consolidarse, más allá de las influencias que pudieran tener, digamos, los mismos gobiernos y los partidos políticos por querer controlar, digamos, la universidad. Y luego en la época de la transición a la democracia, en los 80, que la universidad tiene una serie de conflictos, una serie de retrasos, no obstante no se conocen, digamos así, de intentos abiertos, por lo menos, de quitarle la autonomía. Más bien es así que se llega al 2005, más bien en toda esta propuesta de una nueva ley de la universidad, digamos, que redefine los conceptos, digamos, de autonomía, y creo que muy oportuna para la reforma que necesitaba la universidad en ese momento. Prácticamente hemos visto un protagonismo de los estudiantes de la misma Universidad Nacional desde la época del 50 hacia la década del 80. ¿Qué pasó durante los años 90? Porque no mirábamos en ese tiempo una proyección fuerte, tanto de estudiantes como de la misma universidad en esa década, e incluso hasta el año 2000, cuando el 2004 ya inicia pues todo este proceso de lo que es una reforma universitaria, el 2005 ya con la Junta de Transición, sí, y todo este trabajo que se ha venido haciendo. Bueno, yo creo que hay varios elementos y varios factores que influyen en lo que usted está planteando. En primer lugar, hay que recordar que el año 89 se da a nivel mundial lo que se conoce como la caída del muro de Berlín, de los bloques de la Unión Soviética, el bloque occidental y oriental, digámoslo así. Y esto tiene un impacto, digamos, en los movimientos
sociales, en los movimientos políticos, en los movimientos político-militares que estaban en América Latina, en Centroamérica y en el país. Hay una especie, por un lado, de desencanto, de desmovilización de diversos sectores, y esto impacta, creo yo, a nivel del país. Hay unas reaperturas democráticas, digamos, y más bien los sectores de izquierda en todos los países de Centroamérica se dan los acuerdos de paz y la reinserción más bien de los sectores de izquierda. Y esto de una u otra manera, digámoslo así, desmoviliza, el mundo empieza a replantearse. Es el contexto también en que se da lo que se llama el consenso de Washington, es decir, en donde prácticamente el modelo neoliberal, digamos, se instala en la región, empiezan los programas de ajuste estructural de la economía, en donde se disminuye justamente la participación del Estado, contrario al modelo más bien en que se había gestado la autonomía, que era un modelo desarrollista de fuerte intervención del Estado. Empieza como tal también el surgimiento de las universidades privadas en el país. El modelo neoliberal pues trata de disminuir las funciones del Estado en cuanto a actor económico, pero también las funciones en la educación, las funciones en la salud. Y hay todo un contexto también en donde también no solamente la universidad y los movimientos estudiantiles empiezan, digamos, a tener menos protagonismo, también lo vemos en el movimiento obrero, en el movimiento sindical y especialmente en el movimiento campesino, después de 1992, en que se da la nueva ley del sector agrícola, digamos, y empieza todo el fenómeno de compra y venta de tierras en el país. Y estamos frente al impacto, digamos, de lo que significó, por un lado, la caída del muro de Berlín en términos de la crisis de lo que se llama hoy en día de los megarrelatos o de las grandes utopías o de las grandes ideologías. Esto impacta, desmoviliza en diferentes sectores. Hay acuerdos, hay consensos, había cansancio en unos países más que en otros de los conflictos internos, y se llega a estos acuerdos de paz. Y luego un modelo, los países estaban altamente endeudados, los países tenían que generar nuevos procesos de crecimiento, y creo que todos estos factores influyen en esta desmovilización. De alguna manera creo que también no hubo en ese momento en la universidad el suficiente liderazgo y la suficiente capacidad de propuesta, incluso frente a estos cambios que se estaban generando. Creo que el modelo neoliberal, después del consenso de Washington que se establece en el país, prácticamente con todas las fuerzas que históricamente se habían constituido como tal, los diferentes actores desde la década de los 50, 60, 70 y 80 estaban debilitados y no hubo esa capacidad de respuesta. La universidad no tuvo mayor proyección y prácticamente desaparece, digamos, como un actor importante dentro del desarrollo nacional, más allá de algunas expresiones, ya sea de profesores o momentáneas o de miembros de la universidad, y no va a ser sino hasta a partir del año 2000, que desde la universidad misma, desde diversos sectores, ven la necesidad del cambio, la necesidad de reforma, y empieza así a plantearse la idea de la reforma y la nueva ley de la universidad para, de alguna manera, generar un nuevo espacio de protagonismo para la universidad. Esos temores que existieron en su momento de que la universidad se convirtiese en un nicho para actividades políticas o de grupos políticos, capturada, secuestrada por grupos políticos, ¿cree usted que se vivió esa pesadilla durante la década del 90? Bueno, yo creo que sí es una universidad como tal, es decir, dado el protagonismo que había tenido la universidad desde la década de 70, 60, 70, 80, pues era una institución que había que buscarle un cierto tipo de control, y había interés de diversos sectores, digamos, ya sea políticos de izquierda o de los partidos políticos tradicionales, o en su momento de las mismas
militares y Fuerzas Armadas de tener un control, digamos, sobre la universidad. Y hay que decir que, como decía, la Universidad de Honduras, desde la década de los 60, 70, se convierte en una universidad con una visión progresista sobre el desarrollo, una universidad muy vinculada al acontecer nacional, y es una universidad en donde empiezan a surgir intelectuales importantes, pensadores importantes, pensadores críticos, y donde empiezan a darse también la emergencia de nuevos líderes políticos, tanto que venían desde la vida estudiantil como desde las mismas autoridades. Y en ese sentido, claro, esas visiones de que la universidad era matricular, las universidades por definición son centros de pensamiento y son centros de debate ideológico, político, claro, pero la función de la universidad es cómo genera la ciencia, la investigación y un pensamiento crítico, pero en relación desde una perspectiva científica. ¿Se ha logrado tener una universidad laica, una universidad democrática, una universidad vanguardista? Bueno, yo creo que realmente en Honduras es un país que, si uno ve históricamente, es un país que del Estado siempre ha habido más bien una tendencia secularizadora, es decir, después de la reforma en 1862, Honduras estableció con la Santa Sede lo que se llama un concordato, es decir, un acuerdo entre el Estado y el Vaticano, en donde la religión católica pasaba a ser la religión oficial, digamos, del Estado. Pero con la reforma liberal de 1876 se da, digamos, la secularización definitiva y el proyecto de cómo generar una educación laica, y justamente por eso de la reforma liberal cierra la universidad y pasa de una universidad que en sus inicios había sido una universidad así muy ligada a la iglesia por las figuras del padre Reyes, y con una enseñanza hasta cierto punto en ese momento más en perspectiva filosófica, teológica, a crear una universidad positivista, digamos, una universidad científica. Esto se logra, y prácticamente desde la reforma liberal hasta la década de los 60, 70, Honduras fue una sociedad bastante secularizada, es decir, que las iglesias, digámoslo así, como lo plantean algunos en su momento, las iglesias se llevaron a la sacristía, y no esta participación política de las iglesias y de lo religioso en los diferentes sectores, y especialmente con el Estado. Y más bien las iglesias logran tener protagonismo también a partir de la década de los 60, de los 70, se convierten nuevamente en un actor político, y frente a la debilidad, digamos, de los partidos políticos y a la falta de respuestas, es que hoy en día vemos que las iglesias logran un nuevo protagonismo y logran una mayor presencia en lo político, y a demandar, digamos, en esta relación entre una educación laica y una universidad laica en general en el país. Hoy, por la presencia y la fuerza que tienen las iglesias, esto se ve debatido. Pero el proyecto de la universidad y el proyecto de la autonomía es un proyecto de una universidad laica. Así es. Déjeme hacer una nueva pausa, doctor. Al retornar ya vamos a entrar con las conclusiones de este programa. Queremos dedicarle unos minutos también a lo que ha ocurrido con nuestra universidad a partir del año 2005, cuando se inicia una cuarta reforma universitaria, y hasta la universidad que hoy tenemos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Doctor,
vamos a aprovechar estos últimos minutos. ¿Qué universidad tenemos ahora? A partir del 2005, que entiendo que el 2005 finalizó lo que fue la ley orgánica desde 1957, pero ahí nace una nueva ley a la universidad, una cuarta reforma que, bueno, pues hasta el día de hoy pues tenemos la universidad que tenemos. Bueno, en primer lugar creo que la universidad, el primer gran logro es que la universidad retorna a ser un actor importante en el desarrollo nacional. Hoy la universidad es punto de referencia en la toma de decisiones a nivel del país, es un actor que siempre es convocado y es una universidad que ha tenido un proceso interno muy importante de reforma, de cambio, en primer lugar del crecimiento como tal, del fortalecimiento tanto de su infraestructura, pero es una universidad que se ha renovado, que busca, que está buscando de manera muy directa la generación de nuevas capacidades, el fortalecimiento de las capacidades de la universidad, tanto en la docencia, tanto en la investigación, en el desarrollo de la ciencia, como una universidad también con una nueva vinculación con la sociedad. Y no es casual que en los últimos tiempos prácticamente la universidad en sus diferentes expresiones está siendo convocada a diferentes iniciativas que se generan en el país, ya sea iniciativas de desarrollo, iniciativas de concertaciones políticas, iniciativas de relaciones con diferentes sectores de la sociedad, con sectores productivos, en el desarrollo tecnológico. Tenemos creo yo, una universidad que está en un proceso de cambio, y un proceso de cambio que debe ser siempre permanente, pero sobre todo una universidad, considero yo, que quiere dar respuestas y que quiere insertarse en el siglo XXI a nivel mundial, y que quiere insertarse en la Honduras del siglo XXI, y que quiere también de alguna manera ser un actor principal en la inserción de Honduras en el siglo XXI. ¿Ha hecho valer esa autonomía nuestra universidad? Yo creo que sí, es decir, porque ha hecho valer la autonomía, por eso se ha convertido en un actor, en un referente, es decir, volvió a tener este carácter de actor. Y cuando hablamos de actor, un actor desde la perspectiva de las ciencias sociales, algo logra convertirse en actor, en primer lugar, es cuando tiene un discurso propio, cuando tiene una identidad propia y cuando tiene un proceso de crecimiento en profundidad. Y eso es lo que estamos viendo en la universidad, y por eso decimos que ha recuperado su dimensión de actor, de agente en el desarrollo. Podrá ser criticado, podrá ser discutido, pero lo que no se puede negar es que es un referente y que es un actor a tomar en cuenta prácticamente en todas las decisiones que tienen que ver con el desarrollo del país. Y creo que los cambios actuales que se están dando en la universidad son cambios que van a tener también sus repercusiones en el país, probablemente en décadas posteriores. Es decir, un estudiante que actualmente, creo yo, sale de la universidad, sale con otros niveles de formación, con otros niveles también de conciencia, y que por lo tanto va a tener otro tipo de inserción y otro tipo de participación social y política en el país. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese puesto mano y no se hubiese nombrado una junta de transición, o mejor dicho, hacia dónde iba la universidad por el camino por el que estaba en esa época? Bueno, yo creo que no hubiera logrado este proceso de crecimiento en profundidad que estamos hablando. Creo que hay que decirlo, probablemente hubiera mayor desarrollo, mayor protagonismo de las universidades privadas, y probablemente también otras universidades públicas que también venían en sus procesos de cambio tuvieran otro tipo de protagonismo hoy en día en el país, en el marco de la educación superior, como en el marco del papel que tienen que jugar las universidades en función del desarrollo y de la educación superior en los países.
Vemos que quienes nombraron a quienes actualmente están dirigiendo nuestra universidad no se equivocaron, sabían lo que hacían. Yo creo que ha sido una decisión muy acertada. Como digo, la universidad actual es una universidad que está en un proceso de cambio profundo, en un proceso de generación de propuestas, que por supuesto, como todo proceso de cambio, siempre hay quienes son reactivos a los procesos de cambio, quienes apoyan los procesos de cambio, pero lo que no se puede discutir es que estamos con una universidad que está al día, una universidad que intenta reformarse, una universidad que intenta fortalecerse en todas sus dimensiones, y una universidad, creo yo, en donde se están generando una serie de ideas, de iniciativas para el crecimiento mismo de la universidad, pero también en función del desarrollo del país. Hoy tenemos una dirección de investigación científica bastante consolidada, una dirección de vinculación bastante consolidada, una universidad que tiene un protagonismo a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano. No es casual que esté dentro del ranking de las universidades latinoamericanas, entre las primeras 250 universidades, 250 entre un número es significativo, probablemente antes no hubiera aparecido, y creo que más allá de lo cuantitativo que pueda ser de estas calificaciones, ha habido procesos también cualitativos de crecimiento de la universidad. El hecho mismo de poder tener que la universidad hoy tenga un medio como es el canal, canal, es decir, que es otro tipo de presencia y otro tipo de relación y otro tipo de aporte que también la universidad está dando a la sociedad. Este canal permite el acceso a otro tipo de programación educativa, de programación internacional, que es fundamental, digamos, para el desarrollo de los países. Sí, yo creo que en los últimos 10 años la universidad ha logrado más que lo que se logró en muchos años atrás, ¿no? En la década de los 80, en la década de los 90, sobre todo en la década de los 90, que hubo mucho estancamiento de nuestra universidad. Sí, definitivamente, y creo que esto es evidente. No reconocerlo para mí me resulta un poco ahistórico, sí. Es estar fuera de la historia y fuera de leer lo que realmente acontece, y creo que al verlo esto en proceso, realmente cuando el padre Reyes y el presidente Lindo fundan allá en 1847 la universidad, realmente con escasos recursos, por eso los reformadores liberales vieron la necesidad de prácticamente refundar la universidad. No obstante, no siempre fue la prioridad, digamos, del país. La universidad fue cerrada durante el periodo de la dictadura de Carías en algún momento, y no logró tener un crecimiento. Como hemos dicho a lo largo de este programa, el logro de la autonomía ha sido fundamental para el desarrollo de la institución hacia adentro y de la institución hacia el país, pero realmente a partir de los últimos 10 años se observa este crecimiento que yo llamo un crecimiento en profundidad de la universidad, una universidad con diferentes capacidades, una universidad que precisamente muchas de las críticas es precisamente porque está haciendo cosas, porque se está renovando y porque está haciendo aportes al país. Doctor, yo le agradezco mucho el apartar tiempo para nosotros, el venirnos a impartir parte de sus conocimientos, sobre todo en temas que tienen que ver con nuestra universidad, con esta alma mater que no solo forma las nuevas generaciones que van a dirigir este país, sino también nos da la posibilidad a través de ella de servir a toda una ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ustedes también les agradecemos el habernos acompañado y les invitamos para la próxima emisión de A Fondo, donde seguramente estaremos abordando otro tema de realidad nacional o de interés para todos. Con permiso.